conocerlos. Para nosotros también. Primero, me gustaría conocer tu apreciación respecto de cómo era ese territorio que luego fue San Juan. Uno tiene la idea, creo distorsionada, de que era un lugar bucólico, que los indios vivían tranquilos y contentos, y en realidad creo, corregime por favor si estoy equivocado, que la historia enseña que era una zona bastante violenta por el tipo de conquista que llevaba a este extremo el Imperio Inca. ¿Es así? Exactamente, Guillermo. La verdad, una excelente introducción. Los incas habían llevado adelante un proceso de conquista de la región de Cuyo y habían diezmado completamente la población local, llevándose a gran parte de la población joven, de los incas, de los huarpes, a trabajar en las minas que los incas tenían en Chile. Entonces la población joven había desaparecido. Los niños que pertenecían a la nobleza huarpe habían sido llevados a lugares ya incaizados anteriormente para aculturizarlos, es decir, incorporarlos a la cultura inca. Entonces los españoles, cuando llegaron a estas tierras, se encontraron a una población que estaba muy disminuida, muy precarizada, sin jóvenes prácticamente, y por eso es que el proceso de ocupación española fue bastante pacífico, como relatan muchas de las crónicas. Después van a haber problemas más adelante con los grupos locales, pero el inicio del proceso de ocupación es un proceso que no tiene que ver con una ocupación violenta, porque ya los incas habían dado un golpe importante a toda la región de Cuyo, ¿no? Hay que, como decías vos, Guillermo, en la introducción, desestimar la idea de que se trata de un paraíso terrenal, un lugar edénico, que los europeos vinieron a destrozar y a romper. El continente americano tenía sus propias dinámicas de conquista, si no, sería imposible que 300 españoles que acompañaban a Pizarro derroten al Imperio Inca con millones de habitantes. Pero 6, 7 millones de habitantes. Exactamente, o 900 españoles que acompañaron a Cortés sometan a un imperio de 12 millones de habitantes como eran los aztecas y las otras culturas que habían sido sometidos por esto, ¿no? Entonces hay que entender que el continente americano tenía una dinámica de conquista y una dinámica violenta que por algún motivo ideológico claramente es ocultada a la población. Decime una cosa, y en ese marco, cuando viene Juan Jufré, él queda muy poco tiempo en San Juan. Muy poquitos días. No sé si estuvo un par de días, repartió los solares, repartió los indios y se fue. Y se fue porque se trata de una persona que era extremadamente importante en el proceso de conquista de Chile. Y San Juan no era importante. No, él había venido a poner un poco de orden, podríamos decir, porque él, siendo la mano derecha de la conquista española en Chile, vivía al lado de la casa de Pedro de Valdivia, estaba casado con una hija de Aguirre, un gran conquistador español, cuya biografía fue llevada al cine por Wim Wenders en la película Aguirre, la ira de Dios. Entonces estaba emparentado con la flor y nata del proceso de conquista en ese momento de América del Sur. Entonces él viene como una especie de campaña a llevar adelante una puesta de orden. Refunda Mendoza, le cambia de nombre, le pone por nombre Resurrección, recorre el Valle del Conlara, lo que actualmente sería San Luis, y después viene a San Juan remontando el río de sur a norte, hasta que finalmente decide en el gran arco norte del río San Juan llevar adelante la fundación de la ciudad. Y la hace en el lugar más bajo, lo cual termina generando una dificultad, porque lo podría haber fundado del lado de Albardón, que era la Albarda, ¿no? Las tierras más altas, y no lo hace ahí porque en el marco de lo que habían aprendido los españoles en el proceso de conquista, entendían que las ciudades no podían perder la comunicación. Se habían refundado Mendoza, Mendoza tenía que estar conectada con San Juan para que se auxiliaran mutuamente, y se la fundaban de la margen izquierda del río San Juan. Lo que se hacía era perder esa comunicación, porque además no conocían cómo era el régimen de crecidas del río San Juan. Entonces el río crecía enormemente durante muchos meses del año. Ese río iba a estar crecido, anulaba la posibilidad de comunicación entre San Juan y Mendoza. La problemática fue que lo crearon en una zona fundaron en una zona extremadamente baja, que hizo que las crecidas del río de San Juan sometieran a los primeros fundadores a una vida extremadamente dura. Tierras que se inundaban, se anegaba todo, no se podía cultivar, y la malaria transmitida por los mosquitos evidentemente hizo estragos en la población sanjuanina. Por eso es que hay un documento perdido que hay que encontrar, que pedían esos primeros fundadores de San Juan que se trasladara la ciudad de San Juan
a otro lugar más alto para poder alejarse de la vera del río, ¿no? Insisto, documento perdido, porque si ese documento lo tuviéramos en este momento, lo hubiésemos hallado, hubiese puesto fin a estos debates en torno de dónde se fundó la ciudad de San Juan. ¿Cuál era el motivo de fundar San Juan? ¿Cuál era un motivo político, un motivo estratégico, un motivo militar, económico? Exactamente. Todo eso junto, podríamos decir, Guillermo. Un motivo militar, claramente, había que defender la ciudad de Mendoza. Un motivo económico, están buscando riquezas, están buscando tierras para el cultivo. La población que viene a San Juan inicialmente es muy escasa. Hay documentos que dicen que Juan Jufré lo acompañó una comitiva de 13 personas, 14 con Juan Jufré, otros que dicen que fueron un poco más de 30. Es decir, que evidentemente no era una comitiva grande, no había demasiadas expectativas con el recorrido de estas tierras. Y de hecho, en el marco de la fundación de San Juan vamos a tener a una población muy variopinta, porque no vienen acompañando a Jufré españoles peninsulares que vienen a esta tierra, no, son cazafortunas en muchos casos los que vienen a estas tierras, personas que acompañan a Jufré y que tienen un origen muy diverso, porque además España en ese momento era la primera potencia del mundo, es el siglo de oro de España, el siglo XVI, donde España domina prácticamente el mundo, podríamos decir. Pero además, España había estado unido durante mucho tiempo con la corona austríaca, de la mano de Carlos V, y en la época de Felipe II a la corona de Portugal. Entonces, quienes participan de ese proceso de conquista son personas de ascendencia muy disímiles, de orígenes muy disímiles. En ese primer listado de conquistadores que acompañan a Jufré, tenemos uno italiano, o de origen italiano probable, Lorenzo Piaggio, uno de origen alemán, Hans de Faber o Anse de Fabre, uno de origen portugués, Joao de Pinto y Leite, uno Bartolomé Flores, que aparece en algunos documentos como Bartolomé Flores Blumenthal, claramente de ascendencia alemana y probablemente judío. Es decir que en este origen de la población de San Juan, ¿qué tenemos? Aventureros, emprendedores, soldados, cazafortuna, de todo un poco que se van a establecer en este lugar y comienzan con una vida muy sacrificada, de mucha lucha, que en cierta forma estas dos cosas, el origen variopinto y lo sacrificado de la vida de los primeros colonizadores, anticipan lo que va a ser la historia de San Juan. Una ciudad sufrida, con terremotos, con muchas pestes, el cólera y la viruela van a hacer estragos en esa primera población sanjuanina y por supuesto con un origen étnico muy diverso. Ahora, dependiente políticamente de la Capitanía General de Chile. ¿Hasta cuándo fue eso? No, eso va a ser hasta 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata y se cambia la dependencia hacia Buenos Aires. Y de hecho, nuestra dependencia tenía un lugar intermedio, que es la dependencia de la Gobernación-Intendencia de Córdoba del Tucumán. Entonces vamos a pasar a depender de la Gobernación-Intendencia de Córdoba del Tucumán, que sí depende del Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Y en esos primeros años, la relación comercial de San Juan era con Mendoza, con Córdoba o con Chile. No, mayormente con Mendoza y Chile. Nos olvidemos, en esos años iniciales nos olvidemos de Córdoba y además el comercio no era importante ni era nutrido, sino que lo que se buscaba era la sobrevivencia de esa población local. Es decir, el emprendimiento era lo que mantenía, el emprendimiento familiar era lo que mantenía viva la familia de esos primeros conquistadores. No pensemos en grandes vínculos comerciales. Imagínense que un gran emprendimiento era la introducción del ganado caprino, por ejemplo, ¿no? Entonces, de este tipo de emprendimientos económicos estamos hablando en ese momento, el ganado ovino. De hecho, Juan Jufré se enriquece en Chile como un emprendedor, como un empresario, introduciendo este tipo de ganado en la región, teniendo su propio molino, su propia hilandería, ¿no? Entonces se convirtió en un empresario muy poderoso, Juan Jufré, y por eso cuando viene a San Juan, a una edad de 46 años más o menos tiene cuando visita San Juan, lo que hace es poner orden, cuando funda San Juan, lo que hace es poner orden en la región, recorrer el territorio, sentar las bases para una futura organización espacial de España en Cuyo, pero ahí termina, no es mucho más que eso. Por curiosidad, ¿cuánto tiempo demandaba un viaje entre Mendoza y San Juan en esa época? No tenemos registro, pero no tenemos registro de cuánto tardó Jufré, entre otras cosas, porque lo que sabemos es que cruzó el río San Juan muchas veces en distintos lugares porque está haciendo un reconocimiento espacial del territorio. Entonces no hay un viaje directo de Mendoza a San Juan, ¿no? Que podía durar 4 y 5 días.
si fuese un 4 o viaje, 5 días. si fuese un viaje directo, Claro. si fuese un viaje directo, a caballo estamos hablando, ¿no? Entonces, pero no hace un viaje directo, él hace un viaje remontando el río, recorriendo el Explorando. río, explorando, cruzándolo. Entonces, obviamente el viaje tiene que haber sido más largo de este recorrido que estamos mencionando. Bueno, ¿te parece?